entonces aprendamos a reconocerlas, ¿verdad? Y digamos, partamos nuestro análisis de una ecuación de segundo orden. Cauchy-Euler, ¿verdad? Homogénea. Entonces, recuerden que ahí, pues, A sub 1, A sub 2, A sub 0, bueno, en realidad por el orden sería A sub 2, A sub 1 y A sub 0, son números reales, ¿verdad? Son números reales. Entonces, aquí tengo una ecuación Cauchy-Euler de segundo orden. ¿Okay? Entonces, la solución propuesta para una ecuación de Cauchy-Euler, y a partir de ahí es que nosotros vamos a sacar la forma de resolverlo. Nosotros proponemos como solución una función de esta forma. Y igual a x elevado a una potencia m, donde m pues es un número real. ¿Okay? M es un número real. Esta sería la solución. ¿Okay? Entonces, de hecho, pues nosotros tenemos que encontrar quién es m. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a replantearlo en la siguiente hoja, ¿verdad? Entonces, teníamos a sub 2, x cuadrado, segunda derivada, más a sub 1, x, primera derivada, más a sub 0, y igual a 0. ¿Ok? Esa era nuestra ecuación de Cauchy-Euler. Lo que aquí lo escribí en notación prima, ¿verdad? No en notación del diferencial de y de x. Y yo les dije, bueno, la solución que yo propongo es que es x a la m. Esa sería la solución a esa ecuación diferencial. Lo que tengo que encontrar es quién es m. Entonces, para hacer eso, yo hago el siguiente análisis. Si y es igual a x a la m, la primera derivada va a ser x a la m menos 1, y la segunda derivada va a ser m por m menos 1, x a la m menos 2. ¿Okay? Entonces, ya con eso, yo voy a sustituir esas derivadas en la ecuación diferencial. Entonces me va a quedar a sub 2 x cuadrado por la segunda derivada, que es m por m menos 1 por x a la m menos 2. Más a sub 1, x por m x a la m menos 1, más a sub 0, x a la m, igual a 0, ¿verdad? Estamos en una ecuación homogénea. Bien, ahora, aquí pues observen que este x a la 2 se va a cancelar con este menos 2 de aquí, porque recuerden que x a la m menos 2 es como x a la m por x a la menos 2, entonces este cancela a este, ¿verdad? Igual este está a la 1, va a cancelar con este menos 1 de aquí, por la misma razón. Entonces, al final me va a quedar, después de esa simplificación, me va a quedar m por m menos 1, x a la m, más a sub 1, m por x a la m, más a sub 0, x a la m igual a 0. Y si yo saco x a la m de factor común, me va a quedar a sub 2 por m menos 1, más a sub 1m, más a sub 0, igual a 0, sacando x a la m de factor común. Y ese x a la m pasa a dividir al otro lado y se vuelve 0. Entonces, lo que me va quedando, vean ustedes, es una ecuación que queda únicamente en términos de m, que es lo que precisamente yo estoy buscando aquí. Y de hecho, esta es una ecuación de segundo grado. Cuando yo la multiplico ahí, me va a quedar a sub 2 por m cuadrado menos m, más a sub 1m, más a sub 0 igual a 0. Voy a tener a cuadrado m cuadrado menos a sub 2, a sub 2, perdón, m, más a sub 1m, más a sub 0 igual a 0. Entonces, esto, jóvenes, es nuestra ecuación auxiliar para
una ecuación de Cauchy-Euler, ¿verdad? Entonces es parecida a la que usamos cuando eran coeficientes constantes. De hecho, la de coeficientes constantes se saca a partir de un análisis similar a este, ¿verdad? Lo que pasa es que en aquel momento no lo vimos porque realmente pues no daba el tiempo, ¿verdad? Pero el análisis es similar, ¿verdad? Entonces, aquí lo único que voy a hacer es sacar de factor común m en estas dos, ¿verdad? Para dejarlo resumido. Entonces, esta es mi ecuación auxiliar, ¿verdad? Entonces, esta pues les puede servir para cualquier ecuación de segundo orden Cauchy-Euler, ¿verdad? Ustedes la pueden tener ahí. Una de las razones por las que lo vi así es porque si es de tercer orden, a veces, pues, o de orden superior, no es como en las anteriores, que ya estaba la ecuación, solo era copiar los coeficientes. En esta, pues sí hay que hacer algún trabajo para sacar la ecuación auxiliar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación auxiliar? Pues va a pasar tres posibles cosas, ¿verdad? Igual que pasaba con las otras, ¿verdad? Pasaba tres cosas. Que M1, porque como es de segundo orden, ¿verdad? De segundo grado, perdón. Entonces, espero dos soluciones. Entonces, si M1 es igual a M2, mis soluciones van a ser X a la M1 y X a la M2. Si son iguales, recuerden que esa es la otra situación, que sean iguales, al resolver la ecuación auxiliar. Entonces, en este caso, pues será X a la M1 y la solución 2, o en aquella multiplicamos por un factor X, ¿verdad? En este caso, multiplicamos por un logaritmo natural de X. Multiplicamos por un logaritmo natural de X. Esta es la parte este es el factor que vamos a agregar si hay soluciones repetidas, ¿verdad? Entonces multiplicamos por un logaritmo natural de X. Y por ahí, pues, la otra situación, igual que pasaba allá, ¿verdad? Es que fuera una raíz compleja conjugada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, si es compleja conjugada, déjenme buscar, porque no sé dónde la metí. Ok, si es compleja conjugada, las soluciones van a ser de esta forma. X elevado a la parte real alfa, ¿verdad? Por coseno del logaritmo natural de beta X. Okay, el argumento es ese. El argumento del logaritmo natural, ¿verdad? Y eso 2 va a ser X a la alfa seno del logaritmo natural de beta X. ¿Sí? Entonces, eso en el caso de que sean complejas. De ahí, si fuera de tercer grado, porque proviene de una ecuación de tercer orden, ¿verdad? Pues podríamos tener soluciones diferentes, entonces aquí solo agregaríamos la tercera, ¿verdad? Ahora, si fueran iguales, digamos que las tres fueran iguales, entonces la tercera solución sería X a la M1 logaritmo al cuadrado de X. Y entonces lo que vamos haciendo, si tenemos más soluciones repetidas, es ir aumentando el grado del logaritmo, ¿verdad? Si hubiera una cuarta, igual, logaritmo a la 3 de X y así sucesivamente, ¿verdad? Y aquí, pues, igual, ¿verdad? Si son complejas conjugadas diferentes, pues cada una va a generar su par de soluciones, ¿verdad? Y si son iguales, entonces se van multiplicando por el factor logaritmo natural, ¿verdad? Si fueran iguales. Entonces, eso, pues, como pueden ver, es muy similar a lo de coeficientes constantes, ¿verdad? Es una línea similar, solo que cambia la forma como está escrita la solución, ¿verdad? Entonces, basados en esto, vamos a hacer unos cuantos ejemplos, ¿verdad?
hacer esto. Ok, entonces tengo esta ecuación y pues observen, tengo un factor x cuadrado multiplicando la segunda derivada. Un factor 2x multiplicando a la primera. Entonces es una ecuación de Cauchy-Euler. Entonces yo identifico aquí A1 pues sería 1, A2, perdón, A2, al revés. Que este es A1, A2, A1 y A0. O si prefieren A, B y C, ¿verdad? Lo que pasa es que la ecuación no la dejamos, la fórmula no la dejamos así. Pero eso es un tema nada más administrativo. Entonces sería así. Recuerden que la ecuación es A sub 2 m cuadrado más A sub 1 menos A sub 2m más A sub 0 igual a 0. Esa es nuestra ecuación auxiliar. Entonces en este caso me quedaría m cuadrado más menos 4 menos 2m más negativo 4 igual a 0. Entonces me quedaría m cuadrado menos 4 más 2 menos 2m menos 4 igual a 0, ¿verdad? Ahí nos quedaría. Perdón, aquí. Es A2 menos A1. No es así. A2 dijimos, menos 2. A1, perdón, es menos 2 y A2 es menos 1. Y aquí sería 1 positivo, perdón. Sería 1 positivo. Entonces, más bien sería menos 3. ¿Okay? Menos 3. Entonces, ahí está nuestra ecuación auxiliar. La resolvemos. Entonces, son soluciones diferentes, por lo tanto, mi primera solución sería x a la 4 y mi segunda solución sería x a la menos 1. Y como es homogénea, entonces en este caso, pues la solución general sería C1 x a la 4 más C2 x a la negativo 1. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es? Porque es homogénea, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que es, pues, encontrar la ecuación auxiliar y luego, pues, resolverla para encontrar las soluciones, ¿verdad? Así vamos a hacer 4x cuadrado, segunda derivada, más 17, y igual a 0. Entonces, observo aquí, x cuadrado con la segunda derivada, y pues no debe llevar potencia, no debe llevar factor x, ¿verdad? Entonces, Cauchy-Euler. Entonces, en este caso, A2, que sería el primer coeficiente, es igual a 4. A1, que sería el de en medio, pues en este caso no está de 0. Y a 0 sería 17, ¿verdad? Entonces me quedaría la ecuación auxiliar 4m cuadrado, ¿verdad? 4m cuadrado menos, más, perdón, a1 menos a2, que sería 0 menos 4, ¿okay? Más m, perdón, m, más 17 igual a 0. Entonces la ecuación auxiliar me queda 4m cuadrado menos 4m más 17 igual a 0. Entonces, la resuelvo, ¿verdad? La resuelvo ahí por cuadrática, ¿verdad? Menos 4 más menos 4 al cuadrado, menos 4 por 17 sobre 4 por 2 es 4 más menos raíz de 16 menos 16 por 17. 16 por 17. $272.
sobre 8. Okay. $16 menos 272 es negativo 256. Entonces es una raíz compleja, ¿verdad? Me sale negativo ahí el discriminante. Y esto es 4 más menos, la raíz de menos 256 sería 16i sobre 8. Entonces mi complejo conjugado, bueno, simplificado es 1/2 más menos 2i. Simplificado aquí, ¿verdad? Esto. Entonces ahí tengo mis complejos conjugados. Entonces, como son complejos conjugados, pues yo sé que y1 o sea, va a ser x a la 1/2 coseno de el logaritmo natural de 2x. Perdón, aquí hay un errorcito. Es 2 veces logaritmo natural de x. Ok, voy a ver esto, a ver si aquí lo... ok, aquí miren, aquí hay un errorcito, ¿verdad? Aquí no es beta x, sino que es beta logaritmo de x. Corrijan ahí. Beta logaritmo de x. Ojo ahí. Y y sub 2 sería x a la 1/2 seno de 2 veces logaritmo de x. Y la solución general sería pues C1, x a la 1/2, coseno de 2 logaritmo natural de x, más C2, x a la 1/2, seno de 2 logaritmo natural de x. Esta es la solución general, ¿no? Entonces, Cauchy-Euler, ¿verdad? Cauchy-Euler. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto solo es el caso en el que es homogénea, ¿verdad? Sí, sí, vamos a hacer después un ejemplo de no homogénea, ¿verdad? No homogénea. Bueno, ok. ¿Qué pasa con una que sea de orden superior? Por ejemplo, una de tercer orden. ¿Qué pasa en este caso? Okay. Y bueno, aquí ustedes podrían hacer la fórmula general, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Para la de tercer orden, ¿verdad? Pero en realidad podemos nosotros sacar directamente la ecuación auxiliar bajo esta suposición, la misma con la que empezamos, que la solución es x a la m. Y sus respectivas derivadas son estas. Entonces, con esa suposición, yo sustituyo estas derivadas en la ecuación y directamente me va a dar, cuando ya simplifique, la ecuación auxiliar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, x a la 3 sustituyo el y triple prima por esto, x a la m menos 3, más 5x cuadrado, m por m menos 1, x a la m menos 2, más 7x por m por x a la m menos 1, más 8x a la m. Sustituyendo, ¿verdad? Y sus derivadas en la ecuación. Entonces aquí va a pasar algo similar con x a la 3, se va a cancelar con este menos 3. X a la 2, se va a cancelar con este menos 2. X se va a cancelar con este menos 1. ¿Okay? Entonces lo que me queda únicamente es x a la m, miren.
X a la M, que lo saco como factor común otra vez. Entonces, cuando yo lo saco como factor común, ya toda la ecuación me queda en términos de M, ¿verdad? Me queda así. Entonces, X a la M, recuerden, pasa a dividir al otro lado y se vuelve 0. Entonces ya solo me queda la ecuación en términos de M. Lo que voy a hacer ahora es multiplicar todo eso. Voy a tener M cuadrado menos 3M más 2 más 5M cuadrado menos 5M más 7M más 8 igual a 0. M al cubo menos 3M cuadrado más 2M más 5M cuadrado menos 5M más 7M más 8. Entonces vean cómo ya me va quedando la ecuación auxiliar directamente, ¿verdad? Ya me va quedando ahí y directo, ¿verdad? Entonces, y luego pues al simplificar todo esto, voy a tener pues menos 3M más 5M cuadrado más 2M cuadrado. Menos 2 menos 5 más 7 sería más 4M, ¿verdad? Y el independiente que es 8 igual a 0. Entonces aquí está su ecuación auxiliar, ¿verdad? Y vieron ustedes, la sacamos directamente, simplificando, pues primero sustituyendo la suposición, ¿verdad? De que la solución es y igual a x a la m y sus respectivas derivadas en la ecuación original. Bueno, y ahora hay que resolver esta ecuación de Cauchy-Euler, de tercer grado, ¿ok? Bien, ahí se hace por división sintética o por el método que ustedes quieran, ¿verdad? Al final, pues me queda así. ¿Sí? Existe. Ya cuando son de orden superior hay que hacerla así mejor porque, o sea, para cada grado es una fórmula diferente. ¿Ok? Si es de cuarto orden, entonces la fórmula va a ser otra. Entonces mejor hacerlo de esta forma. Así usted no se garrotea nada, sino que el mismo procedimiento lo lleva a la ecuación auxiliar. También serviría para hacerlo con una ecuación de orden 2, ¿verdad? Este método. Perfectamente. Sí. Bien. Entonces aquí están las soluciones. Una de ellas es compleja, la otra es real, ¿verdad? Entonces la solución real sería x a la menos 2, ¿verdad? De esta. Y las complejas pues serían, al no haber parte real aquí es 0, ¿verdad? Entonces x a la 0. Y sería coseno de 2 veces logaritmo de x. Y la tercera sería seno de 2 veces logaritmo de x. Y ahí están las tres soluciones, ¿verdad? Entonces, ahí está pues para tercer orden y ustedes extrapolan esto para si tocara un orden superior, ¿verdad? Cuarto orden, pues entonces lo que vamos a adicionar aquí es la cuarta derivada, ¿verdad? Que sería m por m menos 1, por m menos 2, por m menos 3, x a la m menos 4, y así sucesivamente, ¿verdad? Y se sustituiría y luego pues simplificamos. Observen ustedes, observen que esas potencias, esas x a la 3, x a la 2, x, siempre van a cancelar con el negativo aquí, con la potencia negativa. Eso siempre va a pasar. Lo otro que va a pasar siempre es que el x a la m lo vamos a poder sacar de factor común y enviarlo al otro lado para que se haga 0, ¿verdad? Entonces al final me queda siempre la ecuación auxiliar en términos de m, ¿verdad? No hay ninguna x ahí. Eso siempre va a pasar así. Si no les pasa, si les queda sobrando una x ahí, es que hicieron algo malo, ¿verdad? No simplificaron bien. Bueno, entonces, ok. Vamos a hacer la pausa aquí para dejar la
la última parte de la clase para hacer un ejemplo de una ecuación Cauchy-Euler no homogénea, ¿verdad? Que también es la otra situación que podríamos tener. Entonces, vamos a desconectar y nos reconectamos. Una matavejita. Señora, yo no tengo por qué. Bien, ok, entonces tengo aquí, observen ustedes una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea, ok, no homogénea. Aquí uno, o sea, aunque sea Cauchy-Euler, al ser no homogénea, vamos a tener que encontrar la solución a la homogénea asociada siempre y después usar uno de los dos métodos que vimos antes para resolver o para encontrar, perdón, la solución particular. O sea, es lo mismo, solo, o sea, el hecho de que sea Cauchy-Euler no va a variar la forma como procedemos. ¿Qué es lo que va a cambiar? La forma de encontrar la solución para la homogénea asociada, ¿verdad? Que en este caso, pues es una Cauchy-Euler, por lo tanto, nosotros vamos a usar este método de Cauchy-Euler, ¿verdad? Entonces a su 2 es 1, a su 1 es negativo 3 y a su 0 es 3, ¿verdad? Entonces sería m cuadrado más menos 3 menos 1, m más 3 igual a 0. M cuadrado menos 4m más 3 igual a 0. Ahí está mi ecuación auxiliar, ¿verdad? Y cuando resuelvo esa cuadrática, tengo 3 y 1, entonces m igual a 3, m igual a 1. Entonces y sub 1 es x a la 3. Y y sub 2 es x. ¿Ok? Y estas son las soluciones complementarias. ¿De dónde vienen? De Cauchy-Euler. Ahora tenemos que encontrar la particular. Entonces aquí es donde les digo, bueno, ahí podemos usar cualquiera de los dos métodos que vimos, ¿verdad? Para encontrar la complementaria. En este caso yo voy a usar coeficientes, perdón, variación de parámetros. ¿Ok? Voy a usar variación de parámetros. Puede ser que la quieran hacer por coeficientes indeterminados. Eso pues queda a criterio suyo si creen que así es más fácil, ¿verdad? Aquí lo único es que como no está en la forma estándar, en variación de parámetros, recuerden que debo llevarla a la forma estándar
En la forma estándar esta ecuación me queda así. Más que todo porque recuerden que esto yo lo necesito que esté en la forma estándar, que venga de la forma estándar. Este es el f de x, ¿verdad? Bueno, ya con eso, si voy a usar variación de parámetros, entonces necesito las derivadas, recuerden, las derivadas de mis soluciones. ¿Ok? 3x cuadrado y la primera derivada sería 1, ¿verdad? Con eso voy a encontrar el Browniano. X al cubo, x, 3x cuadrado y 1, ¿verdad? Entonces el Browniano sería x al cubo menos 3x al cubo. Sería menos 2x al cubo. Ese es el Browniano. Entonces, estamos haciendo lo mismo que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, lo único diferente es que aquí se resuelve por Cauchy-Euler, ¿verdad? Eso es lo único diferente, que se resuelve por Cauchy-Euler. No por coeficientes, perdón, no por coeficientes constantes o por reducción de orden, sino por Cauchy-Euler. Bueno, ya con el Browniano encuentro U sub 1 prima, es 0 y 2x cuadrado a la x. Creo que el x es a la 4, no, del f de x es a la 4, no al cuadrado. Recuerde que la llevamos a la forma estándar. Ah, ok. Ahí se simplificó. Y aquí entonces tengo, miren, voy a tener entonces arriba esto es 0 y aquí tengo menos 2x al cubo a la x sobre el Browniano que es 2x al cubo. Cancelación me queda e a la x. Entonces, U1' es e a la x. Entonces, U1 sería la integral, ¿verdad? De e a la x, que es e a la x, ¿verdad? Ahí está U1. Ahora, U2' sería x al cubo, 3x cuadrado, 0 y 2x cuadrado de a la x sobre el Browniano. Esto es 0. Y voy a tener x al cubo, 2x a la 5 a la x sobre menos 2x a la 3. ¿Okay? Y al simplificar, voy a tener menos x al cuadrado a la x, ¿verdad? X al cuadrado a la x. Entonces, ese es U2', ¿verdad? Entonces, U2 va a ser la integral de x de menos x al cuadrado a la x, ¿verdad? Y ahí, pues, ustedes saben que eso se hace por integración por partes o por integración tabulada, ¿verdad? Entonces me queda, cuando ustedes hacen la integración tabulada, queda así. ¿Ok? Aquí me queda U2, ¿verdad? Entonces aquí está U1, ¿verdad? Y aquí está U2. Entonces, ¿cuál es la solución particular? Bueno, recuerden que cuando es por variación de parámetros es el producto Y1, U1, entonces X al cubo, a la X, más Y2 por U2, que sería pues X por menos X cuadrado, a la X, más 2X, a la X, más 2, a la X. Bueno, ahí por ahí se puede simplificar algo, ¿verdad? Pero digamos que hasta aquí, por falta de espacio, no lo voy a terminar de simplificar. Entonces ahí está su solución particular y sus soluciones complementarias, recuerden pues que son estas, ¿verdad? Y juntas pues suman la solución general, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden hacerlo por variación de parámetros o podrían hacerla también en este caso aplica hacerla por coeficientes indeterminados, ¿verdad? En este caso la solución tendría que ser, miren que es una mezcla de cuadrática con exponencial. La solución propuesta tendría que ser ax cuadrado, a la x, más bx, a la x, más c a la x, ¿verdad?
Esa debería ser la solución propuesta. Y recuerden, bueno, ahí la derivan 2 veces, la sustituyen en la ecuación original, igualan, y de ahí determinan con el sistema de ecuaciones cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En este caso, hacerla por coeficiente indeterminado sale más difícil, ¿verdad? Sale más fácil por variación de parámetros. Aunque tenga que integrar, pero son integrales sencillas. Pero lo pueden hacer de las dos formas, ¿verdad? Lo pueden hacer de las dos formas. Entonces, ¿qué fue lo diferente aquí con respecto a lo que hemos venido viendo? Pues el método para resolver la homogénea, ¿verdad? En este caso usamos Cauchy-Euler. De ahí lo demás, para encontrar la particular, es el método de variación de parámetros, que ya lo hemos visto pues la semana anterior, ¿verdad? Okay. Bueno, la prueba del lunes viene acerca de este tema. Okay. Entonces, solo de Cauchy-Euler. Así que alístense, preparen, estudien el fin de semana, ¿verdad? ¿Preguntas? Licenciado, una pregunta. Buenas tardes. Sí. En el caso de que los coeficientes fuese x más 1, por ejemplo, hay que hacer sustitución de variable, ¿no? Pero el método no cambia, el mismo. Si el coeficiente fuera x más 1. Sí, o x más 2x más 2, por ejemplo, que no fuese un solo número. Aquí, estos. Sí. Ah, fíjese que ahí, en ese caso que usted menciona, ya no es Cauchy-Euler. O sea, Cauchy-Euler, la condición es que el factor sea x elevado a la misma potencia de la derivada. O sea, si la derivada es segunda, debe ser un x cuadrado. Si es una tercera derivada, x al cubo, solo, sin nada. ¿Ok? Ya si tiene algún... Si ese coeficiente está elevado a esa misma potencia, ahí sí, ¿verdad? Sí, no, ahí no hay problema, o sea, está bien. Ahora, si por ejemplo a usted ya le dicen, por ejemplo, x más 1, y' más xy' más y, entonces aquí, incluso aunque esta esté elevada al cuadrado, por este 1, ya no es Cauchy-Euler, ¿verdad? Entonces ya no podemos resolverla por este método. Entonces, y ahora usted se pregunta, ¿y entonces qué hacemos ahí? Bueno, ese es el tema con el que cerramos el parcial, de hecho. Cuando uno no encuentra un método de los que hemos venido hablando para resolverlo, entonces trabaja con series de potencia. Entonces, lo que hace usted, bueno, si no tengo un método, entonces trato de aproximar una solución mediante el uso de series de potencia. Entonces, pero eso lo vamos a ver ya la otra semana, ¿verdad? La otra semana arrancamos. Entonces, pero volviendo a Cauchy-Euler, pues si ya le aparece así, ya no es Cauchy-Euler, ¿verdad? Si este le desaparece y le queda así x cuadrado y prima, es Cauchy-Euler. Y usted puede resolverla según este método. Sí. Vamos a ver usted va a mover la fecha de la prueba, ¿verdad? Porque está creo que yo revisé y creo que está para mañana. Puede ser que esté mal seteada porque es para el lunes. Voy a chequearlo, no se preocupen por eso. Ustedes son la sección de las 6 de la tarde. Entonces ya no será mañana, sino que lunes. No. Las pruebas las estoy dejando para el viernes. Déjenme ver. Para el sábado, perdón. Déjenme ver. Quiz sería el quiz 4, ¿verdad? Ah, no, sí, tomorrow a las 10, dice quiz 3. No, lo vamos a dejar para el sábado. Lo voy a mover ahí. ¿Qué temas tendría? Ya. Hola. Si no puede hablar, escríbame al chat, pues. ¿Qué temas vendrían? Perdón.
No le escuché su pregunta. ¿Qué temas vendrían? Preguntó. Esta prueba que es Cauchy-Euler. A ver, el lunes hicieron una, ¿verdad? Sí, ingeniero. Que fue sobre coeficientes indeterminados. Entonces la de esta semana es Cauchy-Euler. La del sábado. Estamos. Hola. Sí, Bueno, entonces el sábado, la prueba queda para el sábado. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el sábado. Nos vemos el martes, perdón. Gracias, Lick. Gracias. Feliz fin de Buenas semana, tardes. Lick.